Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. En el día de hoy quiero hacer un video un poco crítico con respecto a la situación que está viviendo acá este país, Ecuador, donde yo me encuentro ahorita, acá en la capital. Eh, la capital en este momento está tomando muchas medidas, al igual que el resto del país. Se están haciendo muchas diligencias, la policía está apoyando. El único inconveniente es la desobediencia, digamos, de algunos de los habitantes de determinados sectores acá de la capital, que están como, digamos, tomando los mismos caminos, los mismos pasos que hicieron las personas en Guayaquil. Y sobre el tema Guayaquil quiero enfocarme un poco más. Todos sabemos que acá en el país, los que han podido tener el acceso al internet o ver las noticias, el gobierno estableció un toque de queda que fue disminuyendo paulatinamente. En este momento está desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad uno puede coger y mirar afuera, salir a la terraza y chequear que ya luego, después de las 2 de la tarde, es cierto, disminuye casi a cero, pero no se hace cero. Es decir, muchas personas siguen en sus autos, otros montan bicicleta, otros salen a caminar simplemente y cada día se vuelve más preocupante, puesto que el virus, la manera que tiene de propagarse es cuando hay aglomeraciones. Están habiendo muchas aglomeraciones también en el tema de a la hora de las compras. Estamos hablando de que el gobierno ha tenido que desmantelar mercados de cierta manera informales para evitar la aglomeración. Ya se ha dado la situación de que muchas personas de esos vendedores informales, el gobierno mediante la policía le ha tenido que retirar sus productos, eh, sus ventas se le han reducido, ellos salen de manera informal, de manera indisciplinada a vender, se aglomeran las personas y el gobierno le tuvo que retirar las comidas que al parecer están siendo repartidas a aquellas personas necesitadas. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora quiero enfocarme también en que el gobierno supuestamente ha dado kit. Digo supuestamente porque en realidad ha dado una porción muy pequeña de lo que él ha prometido. Es decir, le estamos hablando de que los kits más los bonos de ayuda le deben de llegar a determinados sectores y en la televisión, como estamos en un país libre, donde puede haber diferencias de opinión, uno puede decir una cosa y otro demostrar que el que le está hablando, aunque sea del gobierno, puede ser falso en un canal de televisión y se puede abordar. Han salido personas que han sido entrevistadas por determinados periodistas alegando de que ellos no han recibido el bono, que ellos no han recibido la ayuda y le dicen: yo me llamo fulano de tal, vivo en tal lado, señor presidente, a mí no me ha llegado ninguna ayuda, tengo tantos años de trabajo, o ya soy retirado, o estoy pagando mi pensión al IES, y muchas series de situaciones que hasta ahora no se han logrado abarcar completamente. Es de más recalcar que la situación vista ante el mundo, es decir, desde el punto de vista de los ojos del mundo mirando para Ecuador, Ecuador ha quedado muy mal parado ante el mundo. De hecho, incluso en una de las, digamos, notificaciones, entrevistas que le han hecho al vicepresidente, él en una tuvo que cogerle en cadena nacional y admitirlo. Es decir, que ellos como gobierno saben que Ecuador ante el mundo está siendo muy mal visto y todo, obviamente, por la ineficiente manera en que ha tenido o ha tomado el gobierno esta pandemia. Es decir, el gobierno, digamos que no le ha puesto el 100% que debían de poner para el control, ejecución y disminución de esta pandemia que tanto está afectando en muchos lugares del mundo. De hecho, ya nosotros nos están comparando, acá en Ecuador, nos están comparando con países como Italia, como España, donde la crisis está todavía siendo de manera catastrófica. Tenemos que hablar también que
en Guayaquil específicamente han existido cientos de muertes. Personas que tienen el virus, personas que le dicen la situación de usted no es tan crítica, puede quedarse en la casa, pero esa persona una vez que adquiere el virus en su casa y fallece con el tiempo. Esas personas fallecidas no son 2 ni 3, estamos hablando de cientos de personas. Personas que a veces el gobierno a través de la criminalística mediante la policía se ha demorado hasta 8 días para ir a retirar, escuchen bien, 8 días para ir a retirar ese cadáver que obviamente ya está oliendo mal, en estado de putrefacción, y no solamente por el tema del olor, sino porque esa persona murió con un virus y el resto de sus familiares que viven en esa casa, en ese hogar, están en un alto riesgo de poderse contaminar. Y esto ha traído como consecuencias que no solamente en las casas, también en las calles, como se han visto imágenes en las noticias, estamos viendo que han habido una alta cantidad de personas fallecidas, personas que, digamos, simplemente no tienen la oportunidad de tener familiares. Estamos hablando de mendigos, personas que o por tener su desorden mental o simplemente por la adicción a drogas o otros motivos, hacen una vida de vagabundo. Eso es muy importante aclararlo. Estamos hablando en un país que ese tipo de situaciones, vamos a aclarar un poco, es muy frecuente. Como ellos no tienen, digamos, esa cultura, ese nivel de información que tiene el resto del pueblo, de que hay un virus, de que está matando personas, la persona de ellos que adquiere el virus se reúne con otros y la propagación es inmediata. Por eso es que vemos tantos cadáveres en las calles de ese tipo de mendigos. Primero, no tienen ayuda, obviamente. Y segundo, estamos hablando que la propagación del propio virus es la que hace que esta persona, por su incultura, lo propague y lo siga expandiendo. Que eso es un error que yo, en mi opinión, mi sana opinión, como le dije en el video anterior, considero que el gobierno debió haber actuado sobre esas personas también desde el primer día. No haber esperado hasta estos momentos, que es cuando está supuestamente actuando. Tenemos también el caso de aquellas personas que se quedan dentro de sus casas con el virus. Sus familiares, para lograr que esas personas respiren, está costando mucho. Estamos hablando que un cilindro de oxígeno, adquirirlo, son $700, que es un precio exagerado para un país donde el salario básico oscila en los $400 americanos, dólares americanos, porque acá en el país también se paga igual, es la misma moneda que en Estados Unidos. Esta situación ha traído como consecuencias, hace unos días estaban hablando los noticieros, presentando personas que estaban desde horas tempranas de la mañana tratando de poder rellenar o adquirir su cilindro de oxígeno para poderle dar un poco más de vida a ese familiar que está en estado grave o complejo dentro de su casa, porque hay que aclarar que ya esas personas, ya el hospital ya no los recibe, y el motivo es porque ya, digamos que la salud en este momento colapsó. El sistema de salud en muchos hospitales de Guayaquil colapsó, ya no cabe una persona más en muchos lugares. Sobre eso vamos a entrar en otros videos, vamos a entrar un poquito más a fondo para que las personas puedan tener una mejor referencia de lo que les estoy hablando. Bueno, la consecuencia de esto ha traído es que lo que les explicaba, esa cadena televisiva, faltando unos 8 o 10 minutos para las 2 de la tarde que comienza el toque de queda, aquello estaba lleno de personas esperando que alguien les diera la cara, es decir, que algún directivo administrativo de ese lugar, de esa empresa donde se hace el llenado de los balones, de los cilindros de oxígeno, les diera respuesta. Y por supuesto, respuesta positiva para poder llevar ese oxígeno a sus casas para poder instalárselo a ese familiar que tienen con el tema del COVID-19. Por otra parte, estamos hablando que una vez que esas personas fallecen y son llevadas, sean dentro del hospital o sean de las casas que son llevadas ahí, se ha vuelto un papeleo un poco engorroso, aunque supuestamente el gobierno
ha tratado de minimizar ese papel que necesita ese familiar para poder tomar el cadáver de esa persona de su familia que le falleció y poderlo llevar y darle santa sepultura, enterrarlo. Esto se ha hecho demasiado complejo, se ha vuelto un negocio. Es importante aclararlo, se ha vuelto un negocio, porque incluso en las televisoras han estado personas hablando sin miedo, sin tabú, que para ellos volver a recuperar el cuerpo de ese familiar de ellos que les falleció, muchas veces en el hospital, en las morgues, tienen que pagarle a esos denominados camelleros $20, $30, y hay algunos hasta más de $100 han tenido que pagar para que esa persona, entre la cantidad de muertos que hay en ese lugar, le localice el cadáver de su familiar y se lo traiga afuera para ellos podérselo llevar y darle entierro. Esto para muchas personas, para personas específicamente de mi país, parece una película de terror, algo que no es creíble, pero bueno, está pasando. Está pasando y lamentablemente hasta llevarse ese familiar que falleció se ha vuelto un buen negocio acá en este país. Y todo por, digamos, el no controlamiento, el no controlar a ese tipo de personas, la falta de administración, la falta de coordinación que presenta este gobierno ante esta situación de la pandemia. En mi opinión, todo está mal. No, yo creo que de cada 100 cosas se le puede celebrar una de las cosas que está haciendo el gobierno. No entiendo el motivo, pero la realidad es esa. Estamos hablando que también, de más está decirles, se han visto en muchos videos en este momento en internet, por acá por YouTube y demás. No es muy sencillo, pueden solamente escribir en el Google, escribir en YouTube y buscar los videos y pueden ver médicos que se han llenado de valor y han denunciado, médicos que en un momento fueron, según ellos, amenazados por el gobierno, que no podían decir las cifras, que no podían sacar imágenes. Bueno, esos médicos se han llenado de lo que nosotros llamamos pantalones y han puesto la realidad de lo que está pasando en esos hospitales. Han mostrado que pasillos, cuartos llenos de bolsas con sus cadáveres respectivamente, pero no uno o dos, estamos hablando de cientos. Es muy triste ver esas imágenes. Le estoy hablando que es algo impactante. Si alguien desea buscar las imágenes, les digo que es algo muy impresionante en ese sentido. También quisiera hablar de las cifras que está dando el gobierno. Yo llevo ya casi una semana que no quiero ni ver las noticias porque es increíble, y hasta el propio presidente admitió que las cifras no son reales, y el motivo por que lo admitió fue porque ellos estaban hubo un momento en que había un poco más de 100 muertos y el sistema de la policía, en una entrevista que le hicieron, desmintió al gobierno, porque desde el día 23 al día 30 de marzo ellos habían levantado más de 300 cuerpos de las casas, solo de las casas, sin hablar de la calle, sin hablar de los hospitales, y estamos hablando a nivel de país. Ellos solamente estaban hablando de más de 300 cuerpos levantados dentro de Guayaquil. Ojo, dentro de Guayaquil, Ecuador no estaba contado ahí. Pero según el gobierno a nivel de país, estábamos hablando de 100 y piquitos muertos. Entonces el gobierno quedó no solamente ridiculizado ante el mundo, sino hasta la propia policía de aquí lo desmintió. Lo desmintió categóricamente cuando ellos afirmaron que le habían levantado más de 300 cuerpos de las casas. El sistema de criminalística, esa rama de la policía. Estamos hablando también que no sé si muchas personas tal vez hayan logrado. Hay un video que incluso se hizo eco en las noticias, en los noticieros acá. Ese video muestra a una camioneta, en el balde de atrás de la camioneta, un señor de algo más de 60 años. Llegó con el virus a un hospital. El hijo prácticamente dándole golpes a la puerta del hospital para que la abrieran al hospital. Salió un enfermero, un gran aplauso para ese señor que salió con un balón de oxígeno, un baloncito pequeño,
y le puso oxígeno. Por lo menos esa persona tuvo corazón. El hospital no quiso abrir las puertas. El señor, el dueño de la camioneta, aparentemente, era el que estaba filmando y le decía al hijo del señor que estaba en el bar de la camioneta: haz algo porque te lo van a dejar morir. Ya le digo, es un video también muy dramático, es un video que hace reflexionar a muchas personas y tomar en cuenta que no se está valorando al 100% la vida humana en este momento. Estamos hablando que, como les dije, esto se está volviendo un caos, cada día está de mal en peor. Si usted ve la noticia hoy está mal, mañana muy mal y pasado requete mal. Y todos los días así, en una escala progresiva, exponencial, pero para mal, no para mejorar. Es obvio que ningún país ha sabido lidiar con esto. Estamos hablando que la gran potencia del mundo, Estados Unidos, también se le ha vuelto un caos. Un caos. Pero hay que aclarar, si se pone uno a analizar y sacar cuentas, si no estamos en el peor país de América del Sur, estamos ahí haciéndole chachá al número uno. ¿Por qué? Por el mal manejo que ha habido con respecto a la pandemia acá en el país desde el punto de vista del gobierno. Las malas decisiones que se han tomado, no ha existido dinero, la ministra de Salud tuvo que renunciar porque simplemente el gobierno no le daba esos recursos, esa platica que hacía falta para invertir en el tema de la primera línea de combate, que en este momento, en esta guerra que se está librando, son los médicos, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras en general. Muchos doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros han fallecido, otros están en terapia intensiva, otros ya están con el virus. Esto se ha vuelto muy complejo. Hoy estaban dando noticias que ya habían hospitales pequeños que habían cerrado sus puertas, escuchen bien, habían cerrado sus puertas porque el personal se había ido. Simplemente no había personal. Y eso son cosas que eso son cosas que molestan, es la palabra. Molestan porque es increíble. Esas personas deberían triplicarle su salario, quintuplicarlo, no sé cómo sería ponerle una medalla cada vez que salgan de ese hospital, cada 5 minutos una medalla de oro en sus cuellos por la gran labor que están haciendo. Y el gobierno no se da cuenta de eso, o digamos que no se da cuenta al 100% de esa realidad. Amigo, hay también noticias alentadoras, personas que han logrado vencer el virus. Muchas felicidades, felicitaciones para esos médicos que la han logrado y para, por supuesto, esos pacientes que han logrado deshacerse de esa enfermedad. Esta pandemia ha cobrado muchas vidas, pero también hay personas que lo han logrado. Muchos médicos también están hablando de medicamentos. Estamos hablando, lo escribí aquí, esperemos que lo diga bien, hidroxicotoquinas, algo así, y acitromicina. Tal vez dije mal la primera medicina. Más otro implemento estaban hablando que podía contrarrestar en muchos pacientes, no en todo, porque depende del sistema inmunológico, depende del ser humano como tal, de ese sistema, de ese organismo de cada persona, porque hay condiciones en que esta combinación de medicamentos te sube determinadas arritmias en el corazón que pueden llegar a ser fatales, es decir, estamos hablando que puedes fallecer si tomas lo que no es y no te lo tomas indicado por un médico. Hoy en la mañana estaba viendo un video en YouTube, un doctor de acá, que estaba hablando de la manera, no de curarle el virus, no, sino de que cuando te llegue, lograrlo vencer en ese instante en que te llega. Todos sabemos que los primeros pasos, bueno, además de por supuesto, dolor de cabeza, dolor muscular, algunas personas fiebre, esos tipos de síntomas que son los que más comunes se ven. El virus empieza eliminándote lo que es el olfato, el paladar, ya dejas de coger el sabor, y se aloja primeramente en la garganta antes de pasar a nuestros pulmones. Bueno, el médico estaba recomendando el tema de un spray, como ese spray que las personas cogen, aquellas personas que les gusta tener determinados aromatizantes para mejorar,
el aroma de su boca, se lo echan y estamos hablando de agua de mar. Echar en un pomito, en un frasquito que cuesta 90 centavos, $1, llenarlo con agua de mar, echarle un par de gotas de limón y aplicárselo. Hay que estudiar a ver si esta medida es 100% real, si es 100% efectiva. Eso le tocará a las autoridades sanitarias hacer sus pruebas, sus investigaciones y ver si esto en realidad funciona. El señor estaba hablando de que el gobierno tenía una manera de prevenirlo a mano y que le pedía que lo valoraran y lo tomaran en cuenta, que él podía dar como una cátedra sobre ese tema porque al parecer el señor ya había profundizado un poco más en lo que él estaba hablando. Bueno chicos, dentro de la gravedad siempre hay buenas noticias. Como les dije, hay personas que se están recuperando. Lamentablemente acá en el Ecuador la curva sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y cada día más. Es triste lo que está pasando con muchas familias. Es mucho más triste que otras personas que el gobierno debería controlar se estén aprovechando de esta situación, cobrando exceso del precio del cilindro de oxígeno, incluso por recoger a sus propios familiares fallecidos que tienen que pagar. Es muy complejo, muy complejo. Se ha visto videos de personas que tienen que ir con las palas a los cementerios para ellos mismos abrir los huecos para poder enterrarlo. El déficit de cajas de muertos acá en el país ha sido increíble por la demanda tan alta, a punto de que en este momento muchas personas están siendo enterradas en cajas de cartón, es decir, una caja de muerto entera, pero en vez de ser de madera, es de cartón. Es algo increíble. Bueno, pues nada, amigos, gracias una vez más por su presencia, les agradezco. Si les gusta el video, como les digo, muchos me pueden comentar, me pueden compartir. Estaría muy agradecido con ellos. Siempre denme like, suscríbanse. Un abrazo a todos, cuídense como siempre les digo, no salgan de casa si no es necesario. Si lo van a hacer, su mascarilla, sus guantes, siempre gel antibacterial. Mientras más cargado de alcohol esté, mejor. El alcohol sabemos que limpia las bacterias, es bastante eficaz. Por favor, tómenlo con la seriedad que lleva. Este virus está matando personas, esto no es un juego, esto es real, es real. Con todo les deseo lo mejor, un abrazo a todos, una vez más, aquí estamos. Próximas ediciones estaremos hablando de temas muy importantes y estoy seguro que serán de su agrado. Hasta luego.